¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es martes 22 de febrero y la iglesia celebra hoy la fiesta de la Cátedra de San Pedro Apóstol. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que no permitas que seamos sacudidos por perturbación alguna, ya que nos has edificado sobre la roca de la confesión apostólica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Acerca de esta fiesta, la fiesta de hoy, que data, según el depósito o deposicio martirio, desde mediados del siglo IV, podría tener sus raíces como sustituto cristiano de una conmemoración pagana de parientes y amigos difuntos llamada Parentalia, que se celebraba en Roma entre el 13 y el 22 de febrero. En esta conmemoración se dejaba una silla, que es la palabra cátedra, vacía, para personas difuntas en particular. Puesto que se desconocía la fecha exacta de la muerte de San Pedro, esta empezó a conmemorarse el 22 de febrero, celebrando finalmente que San Pedro asumió la responsabilidad pastoral de la Iglesia de Roma. Y en definitiva, esto es lo que quiere decir la fiesta de hoy, la asunción de la responsabilidad de Pedro como papa en Roma, o sea, obispo de Roma. Acerca de la liturgia de hoy tenemos como lecturas la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Hermanos, me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes. Yo, que también soy pastor, como ellos, y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que se va a manifestar. Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él, no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por ambición de dinero, sino con entrega generosa, no como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les han confiado, sino dando buen ejemplo. Y cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Y el Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan,
porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, este es un texto clásico, Mateo 16, 13 en adelante, acerca de la potestad que Jesús le dio a Pedro y a la iglesia entera, en todo caso, para poder ministrar. Este poder de atar y de desatar, del cual hay referencias incluso en el Antiguo Testamento, para que Pedro y sus discípulos pudieran actuar con el poder que Jesucristo les ha dado, haciendo todo lo que el Señor les ha mandado. Tenían una gran misión por delante: evangelizar, impartir los sacramentos, o sea, los misterios, porque eso es lo que quiere decir la palabra sacramento, y hacer extender el reino de Dios a donde quiera que ellos fueran, o sea, al mundo entero, al mundo entero. Vamos a referirnos un poco al catecismo de la Iglesia Católica, puesto que es un tema de doctrina muy importante y bastante claro y específico y preciso. Y para no divagar, me voy a ir directo al catecismo de la Iglesia Católica. Recordemos pues que en estos textos encontramos lo que es la Iglesia, sus fundamentos, parte de sus fundamentos, si se quiere, pues los más iniciales, los fundamentos de cómo inició esto en cuanto a su realidad humana. Una vez que Jesús ascendió al cielo, ¿en manos de quién quedó el gobierno de la Iglesia? Toda sociedad necesita un líder al que puedan seguir, obedecer y respetar. Y Jesús no olvidó esto, y por eso dejó a Simón Pedro, que significa piedra, como cabeza, y le dio las llaves, que significa autoridad. Veamos lo que dice el catecismo al respecto en el numeral 881. El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella, lo instituyó pastor de todo el rebaño. Está claro que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Numeral 882. El Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad. Y esto pues a muchas personas quizá les resulte novedoso, porque el no estar familiarizados con la doctrina, con el catecismo de la Iglesia, puede oírse extraño. Y entiendo porque, por ejemplo, la figura del Papa Benedicto y la figura del Papa Francisco son diferentes, pero ambos, uno ocupó y otro ocupa la sede de Pedro, la silla de Pedro, cada uno con su personalidad, con su historia, con su formación. Ambos son de lugares muy distintos, uno de Alemania, el otro es sudamericano. En definitiva, todo eso afecta. Y pues muchos aman a Francisco, otros no tanto, pero es el Papa. Y esto para nosotros es una verdad irrevocable. El colegio o cuerpo episcopal, dice en el numeral siguiente, no tiene ninguna autoridad si no se le considera junto con el romano pontífice, sucesor de Pedro y como cabeza del mismo. Como tal, este colegio
es también sujeto de la potestad suprema y plena sobre toda la iglesia, que no se puede ejercer a no ser con el consentimiento del romano pontífice. Esto es para que veamos que ni todos los obispos reunidos pueden decidir algo si el Papa no está con ellos o si ellos no están con el Papa. Algo acerca de la misión. En el numeral 891, el romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de infalibilidad en virtud de su ministerio. Y vamos a aclarar esto, infalibilidad es que no se puede equivocar. Y muchos dirán, ¿cómo que no se puede equivocar? Pues sí, pero miren en qué condiciones. Cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles, que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestión de fe y moral. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal, cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro. Entonces esto nos lleva a concluir de que no cualquier cosa que el Papa diga aquí o allá, o cuando un periodista lo entrevista en un avión o en un pasillo, eso se va a convertir en cuerpo de doctrina. No, esa será su opinión y a veces sacada a la fuerza y a la carrera. Pero veamos que esto tiene que cumplirse, que sea proclamada por un acto definitivo la doctrina en cuestión de fe y moral. Sobre todo en un concilio ecuménico. Cuando la Iglesia propone por medio de su magisterio supremo que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. Esto nos lleva a nosotros a entender por qué los concilios, por ejemplo, son doctrina a ser creída y acatada. No podemos entender, por ejemplo, cómo hay algunos fieles que aceptan el Concilio Vaticano II y otros no. O otros aceptan el Concilio de Trento, que celebrado hace muchísimos siglos, 4 siglos, y el Concilio Vaticano no. Si se celebraron bajo las mismas circunstancias. Entonces, cada concilio tiene su propia validez en su tiempo. Y el que nos está dirigiendo ahora por los caminos de esta modernidad del siglo XXI todavía es el Concilio Vaticano II, que apenas, digo yo, se está descubriendo. Hay muchas cosas del Concilio Vaticano II que no se han podido todavía estrenar, que están por estrenarse. La asistencia divina es también concedida a los sucesores de los apóstoles, cuando enseñan en comunión con el sucesor de Pedro y de una manera particular al obispo de Roma, pastor de toda la iglesia, aunque sin llegar a una definición infalible y sin pronunciarse de una manera definitiva. Proponen el ejercicio del magisterio ordinario, una enseñanza que conduce a una mejor inteligencia de la revelación en materia de fe y de costumbres. A esta enseñanza ordinaria, los fieles deben adherirse con espíritu de obediencia religiosa, que, aunque distinto del asentimiento de la fe, es una prolongación de él. Así que hay muchas cosas de nuestra iglesia que aún no conocemos, que nos falta entender, que nos falta profundizar, pero que una vez hecho esto, nos damos cuenta y nos alegramos de estar en la iglesia que estamos, de haber nacido en esta comunidad de fe en la que fundó Jesús y en la que Jesús dejó a este hombre, a Pedro, como autoridad y a sus sucesores. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, Dios mediante, a través de este canal. Chao, chao.